Este es el segundo episodio de la serie A Jugar. Esta serie está realizada con el apoyo del programa Habitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Esta serie la pensamos y la hicimos con Ricardo Amasté. Pues la serie forma parte de una línea de trabajo de colaboradora que llamamos Jokoan, que en euskera significa en juego. Es una especie de laboratorio para poder reflexionar con otras sobre el juego y el jugar dentro de nuestras prácticas en torno al diseño. Y en la serie de entrevistas en Diseño y Diáspora, pues lo que queremos es conversar sobre prácticas que de distintas formas tienen que ver con el diseño de juegos, con el jugar como parte de las metodologías de trabajo y mediación, con el juego como motor de transformación. Y un poco la clave, ¿no?, es esta idea de el jugar no se dice, el jugar se hace, ¿no? El jugar se juega, ¿no? Y pues bueno, queremos jugar a conocer cómo lo juegan otras, ¿no? El invitado de hoy es Pablo Garayzar Sagarminaga, un español informático y psicólogo que considera el juego una herramienta de activismo y una manera de mirar la vida. También tiene un podcast que se llama Laboratorio de Juegos. Hablamos en esta entrevista de diseñar juegos con perspectiva de género, de juegos para entender el movimiento zapatista en Chiapas y de juegos que invitan a la acción. ¿Por qué quisiste entrevistar a Pablo? Bueno, pues porque aunque no es su actividad profesional principal, Pablo ha diseñado un montón de juegos, ¿no?, sobre temas muy diversos que ahora nos contaré, que tú has anticipado ya un poquito, y también porque se nota que Pablo disfruta jugando con los fundamentos básicos del diseño de juegos, ¿no? Además de con el jugar, le gusta jugar con esas cosas que componen los juegos, ¿no? Y ahí traslada un poco todos sus saberes como ingenieriles y su pasión por el software y la cultura libre, pues a esas métodos, ¿no?, a esas maneras. Y además también me parece súper interesante porque Pablo forma parte de aprendizaje, de comunidades de aprendizaje, ¿no?, que tienen que ver con esto del jugar, en las que se comparte, y bueno, a nosotras una cosa que nos encanta pues son las comunidades de aprendizaje y práctica, ¿no? Mi nombre es Ricardo Amasté. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Pablo Garayzar, de Bilbao. Soy informático y psicólogo. Y bueno, también desde pequeño llevo cacharreando con máquinas. Me encanta pues programar, me encanta el software libre, me encanta la cultura libre. Y también desde esa faceta soy un poquito activista. Un poquito activista de lo libre. Y también sos un poco activista de los juegos. También. Sí, tenemos una iniciativa que está un poquito parada que se llama RBJ, Revolución Basada en Juegos, porque creemos en el poder transformador del juego. Y bueno, ahí está Noemí Blanc, que está justo ahora haciendo el doctorado en estos temas. También está Katy Hernández y Emiliano Labrador. Y bueno, ahora mismo estamos un poco de reflexión, pero sí que creemos, las 4 personas que estamos ahí y más gente, en el poder de cambio que tiene el juego. Pero aparte, quizá, Chipi, aparte de esa idea del juego como herramienta de activismo, ¿no?, y que en algunos de los juegos que has diseñado está, también yo creo que la otra parte, esa de ser activista de los juegos, ¿no?, ser activista como del juego como manera yo qué sé, de todo, ¿no?, casi de estar un poco en la vida, ¿no? Sí, o sea, el juego con propósito es algo que está bastante criticado, porque se dice, bueno, es que jugar no debería tener un propósito, jugar ya es el propósito. Lo que pasa es que yo me he dedicado bastante a hacer juegos con propósito educativo, con propósito de concienciación social y demás. Además, tengo una actitud lúdica ante la vida, o sea, creo que es un poco diferente, o sea, porque yo diferencio jugar de los juegos. Los juegos te pueden servir para jugar, pero son bastante estructurados y muchas veces tienen incluso pues ese propósito que a veces no se ve con buenos ojos desde algunas lecturas del juego más puristas, de decir, bueno, es que jugamos por jugar, no jugamos para nada. Y luego también está la propia actitud vital de, bueno, vamos a intentar que las cosas tengan una faceta lúdica, que permitan pues divertirse por el proceso, por el camino, y bueno, eso yo creo que es más desestructurado, es más
accidental a veces sucede, otras veces no. Lo medio buscas, pero no siempre lo consigues y bueno, más o menos por ahí. No sé si te respondo, Richie. Y decime, ¿cómo llegaste a los juegos? A los juegos de mesa llegué gracias a mi hijo, que fuimos a casa de mi madre y yo tenía en un altillo de un armario un juego antiguo, el Hero Quest, y lo bajé porque pues hacía 20 o 30 años que no habíamos jugado y le encantó y entonces ahí me enganché con los juegos de mesa. Pero si reflexiono un poco, creo que llevaba haciendo juegos bastante más tiempo porque... Bueno, yo tuve un Spectrum con 9 años y ahí ya lo único que quería hacer no era jugar a los juegos de otra gente, sino crear mis propios videojuegos, que eran lamentables, por supuesto, a un nivel de 9 10 años, pues os podéis imaginar. Pero luego continué con eso y he estado planteando también juegos que no los llamaba así. Cuando hablábamos del software libre, también hacíamos mucho hincapié en el tema del hacking y demás, y hacíamos una especie de concurso, reto, que se llamaba el Hack It, que era poner una serie de retos que había que ir hackeando para ir consiguiendo la siguiente pista, ¿no? Y al final luego me di cuenta de que las escape rooms son básicamente lo que yo hacía, pero no enfocado en cuestiones técnicas de hacking de computadoras, sino más bien pues en esa gincana o como queramos llamarlo, de donde van surgiendo pues diferentes retos y demás, ¿no? Entonces, pensaba que había llegado al juego por los juegos de mesa, pero luego cuando eché la vista atrás, creo que llevaba creando juegos y jugando a juegos desde más tiempo. ¿Y nos contás de algún juego en particular del que estés muy orgulloso? Bueno, pues el juego que más me gusta a mí de los que he hecho y que menos gusta a la mayoría de la gente es Moon. Bueno, realmente Moon sí que se juega bastante, pero es un juego muy técnico, por así decirlo, muy friki, donde se explica cómo funciona una computadora por dentro, una computadora de 4 bits. Y se hace binario, se enseña pues cómo son las operaciones lógico-matemáticas que hace una computadora, cómo se gestiona la memoria RAM. Y bueno, le pusimos una temática así un poco pegada de el alunizaje de la misión Apolo, donde el software de Margaret Hamilton consiguió resolver la papeleta, porque sí que es verídico que 3 minutos antes de alunizar, pues el software estaba, el ordenador de a bordo estaba sobreocupado por una serie de configuraciones que habían hecho mal los astronautas y el software que hizo Margaret Hamilton y su equipo pues logró salvar la papeleta y llegar a ese pequeño paso para el hombre y tal, ¿no? Entonces, le pegamos ese tema, pero realmente es un juego muy puzzle, es un juego muy con mucho propósito educativo y a mí me gusta bastante, lo que pasa que entiendo que no es para todos los públicos, pero como es el primero que hice así de principio a fin y que ha tenido pues cierto éxito, pues estoy bastante orgulloso de él. ¿Es un videojuego o un juego de mesa? Es un juego de mesa que luego sacamos su versión en app y en web. Entonces se puede jugar en web, se puede jugar en app para móvil y se puede jugar en mesa. Está liberado con copyleft, es decir, te lo puedes descargar e imprimir y hacer tus propias versiones alternativas o lo que sea. Y luego la web y la app también son de descarga gratuita para que lo use todo el mundo. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado es eso, es que la gente lo ha hecho suyo y pues hay gente que se lo ha impreso en 3D o ha llegado a Latinoamérica donde no tenemos redes de distribución o bueno, ves como que el juego llega a muchos más sitios gracias a que es cultura libre, ¿no? Y aparte de este, o sea, tú has hecho muchos juegos y son como muy diversos en temas, pero que de alguna manera son temas que también tienen que ver con un poco contigo, ¿no? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos más así de esos juegos en los que has estado? Sí, después de hacer Moon, pues lo testé sobre todo con mi hijo Pello y me dijo que estaba bien, pero que era muy puzzle y que a él pues lo que le gustaba era lo del Hero Quest y tal. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue tematizar con esta historia fantástica o medieval el siguiente juego que también es bastante friki, bastante de informática, que se llama Arqueras de Nantes
Y bueno, pues son unas arqueras que tienen que proteger a un valle de unas hordas de orcos que van a atacar. ¿Y cómo se comunican quienes viven en el valle con las arqueras que le van a ayudar? Es mediante operaciones lógicas también. Entonces, bueno, no salimos del rollo de juegos con propósito, pero sí que la temática va un poco por ahí, ¿no? Además, también queríamos que fueran arqueras. Que hubiera también una mirada de género de ahí, porque mucho del género fantástico medieval hay mucha damisela en apuros y mucho héroe lleno de músculos yendo a rescatar. Y bueno, pues aquí veíamos que en muchas contiendas a veces hace falta más puntería que fuerza y por ahí va la cosa, ¿no? Luego, otro de los proyectos que me encantan es un proyecto que me pidió Lorena Fernández, una compañera de la universidad, colaborar con ella, que se llama Novel Run. Y es un proyecto que hemos hecho gracias también a las ilustraciones de Íñigo Maestro, que son bonitísimas, y que trata de explicar un poco cómo funciona la ciencia en cuanto a publicación de artículos y demás, y cómo ha habido muchísimas mujeres que han sido pues apartadas de los cauces principales de lo que ha sido el camino hacia el Nobel, ¿no? Y bueno, ahora mismo lo estamos viendo. En esta edición en concreto, pues está siendo, creo que quitando el Nobel de Literatura, 100% de hombres, y además salían estudios que 100% de hombres que están en el percentil 95 de riqueza, sus familias, ¿no? Entonces hay una falta de diversidad muy grande, y gracias a Nobel Run, pues lo que queríamos era un poco eso, hacer un juego que fuera visualmente bonito, que fuera mecánicamente pues entretenido, pero sobre todo que tuviera un mensaje claro de fomento de las vocaciones científicas en niñas, sobre todo, porque vemos que hay un gap, y queríamos que tuvieran un montón de referentes femeninas, que no todas sean María Sklodowska-Curie, que es un poco como la crack, que ha sacado 2 Nobels y que, bueno, hizo todo bien y fomentó que 40 mujeres que pasaron por ahí también fueran top. Pero es que no todo el mundo tiene que ser María Sklodowska-Curie, ¿no? O sea, existen otras referentes y bueno, es un poco lo que queríamos hacer con este juego. Y luego otro de los proyectos, así un poco por dar pinceladas en otros sentidos, que también me ha parecido bastante interesante, es un proyecto que hicimos a varias manos que se llama Autonomía Zapatista. Es un juego que hicimos conjunto con activistas que están con los compas en Chiapas y con la propia comunidad zapatista, para explicar cómo funciona un caracol, cómo funciona una comunidad zapatista, cuáles son los principios de buen gobierno que tienen y demás, qué amenazas pues vertebran su día a día y por qué funcionan como funcionan, ¿no? Entonces ha sido un juego que ha servido también su venta para financiar la visita de los compas zapatistas a Europa. Así que tiene ese propósito como cumplido, pero es que luego además les ha empoderado bastante para que puedan contar su historia de una manera que no es una chapa, ¿no? Sino decir, venga, vamos a jugar un juego, vamos a ver qué dinámicas pasan, qué es lo que ocurre, y bueno, te vas a dar cuenta de cómo nos organizamos, por qué hacemos las cosas, qué amenazas pues nos atraviesan y demás, ¿no? Entonces el juego de autonomía zapatista pues también ha llegado a muchísimos sitios. En cada sitio donde se ha impreso de formas muy diferentes, porque ha sido pues una producción local. Entonces, por ejemplo, pasaba que en algunas partes de Latinoamérica pues el tablero principal era un tejido, un paño, mientras que en otros lados pues era de cartón. Bueno, cada cual lo ha como localizado, entre comillas, como ha considerado, y creo que es un juego que empodera a la comunidad y que sirve también para pues darse cuenta de un montón de realidades que son difíciles de entender de otra forma, ¿no? Y además que no se suelen tratar en el mundo de los juegos de mesa. ¿Y este también es un juego de mesa? Sí, Autonomía Zapatista es un juego de mesa, sí. De otros juegos que son más de mecánica de juego, pero que me han parecido curiosos, son estos que eran como con hexágonos, ¿no? Muchos juegos de variables de formato hexágono. Sí, con la editorial Little House Board Games tienen una línea de juegos que son 18 hex, que son 18 hexágonos. Entonces lo que nos pidieron a unas cuantas personas que nos dedicamos al diseño es si nos animábamos a co-crear con la editorial pues diferentes propuestas que tuvieran esta limitación. Haz un juego con 18 hexágonos, ¿no? Entonces varias personas nos hemos involucrado en esa línea y ya han conseguido sacar hasta 12 juegos diferentes, que lo único que son 18 hexágonos, 18 losetas por los dos lados, ¿no? Y bueno, en concreto, pues a mí uno de los juegos que
que he desarrollado con ellos que más me gusta es Flipa, que es un juego parecido al Scrabble de formar palabras con letras, pero la disposición hexagonal de las losetas permite muchas más conexiones entre palabras, entre letras, perdón, para formar palabras, y luego además, una vez que has hecho la palabra, le das la vuelta a las losetas y el tablero cambia, ¿no? Y entonces, bueno, pues con una premisa muy sencilla se hace un juego bastante interesante que luego además, pues junto con Little House fuimos creando diferentes modos de juego. Es un juego que tiene creo que 10 modos diferentes de juego, así que con esos materiales pues luego hemos podido hacer mucho más. O sea, la idea era también maximizar la producción, o sea que ellos siempre tenían hexágonos y lo hacían más eficiente. Sí, sí, la idea es que fabricar 12 juegos diferentes les cuesta lo mismo que fabricar uno porque todos los productos son iguales, lo único que cambia es la impresión. Entonces, gracias a esa economía de escala, podríamos llamarlo, pues pueden poner precios muy competitivos y que la gente compre packs de, bueno, pues quiero un pack educativo, pues está el Flipa, Flipo, no sé qué, no sé cuántos, unos cuantos más, o quiero uno más épico y hay otros que es de mazmorreo, de no sé qué tal, otros juegos más abstractos, pero bueno, han conseguido que una editorial bastante pequeña tengan un catálogo de juegos muy amplio, ya sobrepasan los 20 juegos, siendo pues eso, 2 personas. Y ahí, Pablo, yo, por ejemplo, cuando te he oído hablar de Flipa, pero entiendo que en el resto de los juegos también pasa bastante, ¿no? Como que tu espíritu de programador y arquitecto de sistemas está mucho, ¿no? Yo cuando te he oído hablar en el podcast, que luego igual si quieres nos hablamos del podcast que tenéis, el Laboratorio de Juegos, sí que te he oído hablar mucho como de esta idea de la arquitectura de los juegos, de las mecánicas, de ese tipo de cómo diseñarlos, ¿no? Sí que me gustaría quizá que nos hables un poco de eso, ¿no? De cuáles son un poco las claves que tú crees que pueden tener como... También he visto que has hecho formación, ¿no? Sobre cómo atender a esos clips básicos como para diseñar juegos, ¿no? Sí, yo creo que diseñar juegos, se puede llegar a diseñar juegos desde muchos caminos diferentes y claro, yo parto de una visión muy mecanicista del asunto y entonces ahí me aprovecho de las competencias que ya traía de antes, ¿no? Pero hay mucha gente que directamente empieza a diseñar sus juegos a partir de una temática que le pueda encantar o que le pueda interesar y a partir de ahí va viendo cómo puede generar un sistema o un modelo que se parezca a eso que quiere representar, porque al final la mayoría de los juegos suelen ser una modelización, una simplificación de un tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente que viene directamente del tema, me interesa, pues yo qué sé, la batalla de no sé qué, pues la voy a intentar reflejar, pero simplificando un montón de cosas. O me interesa el problema de la vivienda, pues voy a hacer pues 4 o 5 variables que se jueguen por ahí, ¿no? Entonces, a mí me parecía que la mayoría de juegos de mesa son como sistemas muy sencillos relacionados con los videojuegos, pero una versión más simplificada de videojuegos. De hecho, en la universidad tenemos una asignatura de diseño de videojuegos y mi parte dentro de esa asignatura, que es muy coral, es explicar cómo se diseña un juego de mesa para que puedan hacer sus primeros prototipos sin mancharse las manos de código, por así decirlo. Es decir, con 4 cartulinas y demás, ya ves si hay un juego o no hay un juego. Luego lo complicarás un montón, automatizarás un montón de tareas que son tediosas con los materiales físicos y demás, pero puede que la mecánica principal la puedas estar testeando en media hora en lugar de perder 7 meses para poder hacer pues un testeo con usuarios finales, ¿no? Entonces, mi llegada al diseño siempre es desde la mirada de la informática, porque es donde más cómodo me siento, es donde más competencias ya traía de antes, ¿no? Entonces casi siempre lo que suelo hacer es, además de testear con personas, que es súper importante, la parte más numérica, más mecánica, más de que el sistema no se rompa a pesar de que las condiciones sean más diferentes, pues suelo intentar crear un pequeño simulador con código para simular miles y cientos de miles de partidas y ver cuándo el juego puede romperse o no, en función de, bueno, pues dices que es que muchas veces cuando estás testeando con gente el juego se atasca y la clásica excusa de quien diseña es, joder, es que esto no había pasado nunca, ¿no? Y es verdad, no había pasado nunca, pero puede pasar, entonces solo tiene que contemplar el juego, ¿no? El juego tiene que ser un poco robusto frente a casos raros o gente que quiera jugar
para romper el juego también. Entonces, por ahí me apoyo bastante de los simuladores mediante código y ver también un poco, pues, si la justicia matemática del juego funciona realmente o no, etcétera, ¿no? Porque contrariamente a lo que pasa en los sistemas de la vida real, los juegos tienen que ser sistemas justos. Es un poco lo que se pretende, ¿no? Entonces muchas veces tienes que poner algún parche para recuperar a gente que se ha quedado muy atrás en la partida y ese tipo de cosas. A veces con un grupo de testeo que juegue todo el mundo muy bien, pues eso no se percibe. Entonces por eso utilizo simulación. Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, España y Diseño, Juegos y Diseño, Educación y Diseño, Creatividad, Diseño Sostenible y Podcasteres de Diseño, Comunidades y Cooperativas de Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. ¿Cuál es el juego que más te gusta a vos, Richie? Pues los juegos que más me han gustado de toda la vida son los juegos como analógicos, de construir, de hacer estructuras, de juntar piezas y formas, ¿no? Pues yo qué sé, el Lego, la plastilina, juegos estos de formas geométricas, piedras, palos, y también como tratar de ensamblarlos entre ellos, ¿no? Nunca he sido muy de seguir las instrucciones, ¿no? Sino más de inventarme cosas, y ahora con la paternidad pues sigo disfrutando mucho con ellos, ¿no? Yo construyo cosas, ¿no? Y a Yuri las destruye. Por ahora es más que tiene más como un espíritu de destrucción creativa, ¿no? ¿Y tú, Mariana, qué es a lo que te gusta jugar? A mí últimamente me gusta mucho The Mind, que es un juego colaborativo. Pero también otro que nos gusta mucho en un grupo grande es El Lobo. Es divertidísimo si la gente no hace trampa, pero en mi familia a veces se pone peluda la cosa porque algunos sí hacen trampa y deja de ser divertido. Lo jugamos con los vecinos y amigues y también una vez construimos uno para unos amigos, cambiando los personajes de las cartas por algunos de nosotros. Quedó súper lindo. Ahora sigamos escuchando a Pablo, que tiene muchísimo para contarnos. Ahí nos contaste cómo utilizas las herramientas computacionales para diseñar y qué es lo que haces en la enseñanza, pero a la vez sos investigador en creatividad y pensamiento computacional. ¿Qué es lo que investigas? Bueno, investigamos sobre todo cómo aprende la gente, principalmente niñas y niños de 10 años en adelante, a programar. Creemos que el pensamiento computacional, es decir, el conjunto de competencias que involucran decir a una máquina qué es lo que quieres de tal forma que te pueda ayudar, es importante porque vivimos en una sociedad mediada por los algoritmos y mediada por las máquinas. Entonces es una competencia que hay que desarrollar desde el principio. También para verle sus potencialidades, pero también para verle sus puntos más oscuros, ¿no? y sus puntos más ciegos, y cómo las máquinas muchas veces hay problemas que no saben solucionar y que no pueden solucionar. Entonces, desde nuestro grupo de investigación, sobre todo lo que estamos intentando es ver cómo explicar mejor el pensamiento computacional, cómo desarrollar ese conjunto de competencias mejor. ¿Qué partes les cuesta más a la gente que está aprendiendo a programar o aprendiendo pues, todas las competencias que tienen que ver con el pensamiento computacional? Y cómo hay una relación también entre el código y el pensamiento creativo, que muchas veces pues, no se ve, ¿no? Hay veces que se piensa que programar es simplemente hacer cosas muy cuadriculadas, muy mecánicas y nada que ver. O sea, programar muchas veces implica encontrar soluciones nuevas, creativas, modificar cosas que ya funcionaban, hackear sistemas para que funcionen de otra forma, y eso pues implica mucha creatividad. Y ahí, en ese espacio como de creatividad y educación, digamos, ¿el juego juega un papel? Sí, el juego sobre todo lo que a mí me parece es un buen rompehielos.
No se puede enseñar todo con juegos porque hay mucho más que enseñar que juegos que lo cubran y aparte que se requiere mucho tiempo. Es decir, el juego no es una herramienta eficiente para la educación, pero es que la eficiencia no es lo único importante en un proceso educativo. Es decir, hay otras metodologías que son mucho más eficientes, pero el juego puede dar contexto, dar sentido y hacer que una persona que de primeras no quería aprender sobre eso, cambie su visión y diga, oye, pues realmente sí que me parece interesante todo esto y quiero aprender más. Y ella sí que puede necesitar, pues, leer un libro o hacer algún tipo de proyecto o algo que sea mucho más costoso. Pero es el juego quien le ha abierto el apetito sobre ese tema, quien le ha abierto el interés y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, combinamos juegos y no juegos precisamente para eso, ¿no? Porque hay mucha gente, y bueno, estamos viendo que hay un sesgo de género muy grande, ¿no? Hay muchas chicas que dicen, no, esto no es para mí, estos temas siempre se me han dado mal, no me gustan y demás. Lo de que se les han dado mal es mentira, porque luego miras y en los datos que tenemos de nuestras investigaciones y no es así, pero el interés no está. O sea, no hay un montón de condicionantes culturales y demás donde pues, se les ha dicho a las chicas, aquí, por aquí no vas, este no es tu lugar, ¿no? Entonces, intentar romper eso es complicado y creemos que a través del juego, pues sí que se puede generar un poco esa inercia inicial que es necesaria para que luego lleguen otros aprendizajes que no van a ir con juegos, porque como os decía, el juego es una herramienta muy ineficiente para explicar cosas y para desarrollar competencias y demás, pero muy eficaz para atraer, para generar interés y para entender también la foto grande, porque como cada juego es siempre una simplificación de un modelo más grande, muchas veces los procesos educativos se quedan en muchos detalles y es como el cuento este, ¿no? De que un montón de sabios ciegos pues tocan un elefante y uno está tocando un cuerno muy duro, otro una pata muy gorda, otro una cola no sé qué, otra una trompa tal, y nadie está viendo el elefante, ¿no? Entonces el juego sí que te enseña el elefante entero, por supuesto que no al nivel de detalle que luego necesitas para desarrollar todas las competencias, pero creo que es una herramienta muy potente en ese sentido. Bueno, una de las preguntas que habíamos pensado, que me parece que nos la respondiste, pero la hago por si acaso, es ¿qué crees que el juego puede aportar al abordaje de resolución de problemas complejos? Y una que dijiste es la motivación y otra es ver esta imagen grande de lo que está pasando. ¿Hay alguna otra cosa más que el juego aporta? Bueno, creo que hay como dos visiones que tenemos en el grupo de RBJ, de Revolución Basada en Juegos. Creemos que los juegos pueden aportar dos cosas, ¿no? Una, sensibilización en el sentido de te estoy planteando cómo es la realidad y el juego te permite sentirla, te permite sentirte discriminado, te permite sentirte pues en situaciones que igual no podían darse en tu vida cotidiana. Y otra vez, y la otra visión es que el juego también es aspiracional. Podemos crear juegos de realidades que todavía no existen y vivirlas, aunque sea durante el tiempo que dura la partida, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos juegos con una intencionalidad social o política para reflejar una problemática y ahí pues puedes vivir en primera persona cosas que no vivirías de otra forma, y otras veces dices, bueno, es que queremos soñar con el juego, queremos que el juego nos lleve más allá de lo que es, porque lo que es ya lo conocemos y ahí creo que también tiene muchísima fuerza, ¿no? Porque es mucho más fácil crear un juego que cambiar el sistema y entonces pues nos permite vivir durante pues lo que dura la partida en otro contexto, con otras reglas y ver si efectivamente eso podría funcionar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen mucha fuerza no solo los juegos de mesa, sino los juegos de rol, donde pues se puede entrar mucho más allá y tener mucha más flexibilidad, ¿no? Porque al final pues un juego de mesa es una cosa como mucho más constreñida en cuanto a reglas, en cuanto a tiempo, mientras que un juego de rol puede expandirse pues indefinidamente, ¿no? Y cuando decís aquí, ¿a qué te referís? ¿Dónde estás? No, me refiero conceptualmente a la situación de quiero pensar en cosas que todavía no han pasado. Creo que los juegos de rol ahí tienen un potencial brutal, porque es que el único límite es nuestra imaginación y la lógica que queramos imponer dentro de ese juego.
y ahí no hay límites de elementos físicos, ni de tiempo, ni de presupuesto, ni de nada. Todo sucede en el acuerdo que hay entre todas las cabezas que están jugando a la vez, ¿no? Y de los juegos, o sea, antes en la diferencia que hacías entre el juego y jugar, ¿no? Pero ¿qué cosas crees que se podrían, ¿no? Como trasladar de los juegos a lo cotidiano, ¿no? Como en esta idea de, pensando en esta idea de la revolución a través del juego. Claro, yo, así como tú eres como muy, con una arquitectura fuerte y tal, yo en cambio soy más Fluxus y más de la deriva, ¿no? Y entonces pienso, claro, yo sí veo fácil cómo trasladar esas derivas a la vida cotidiana, porque al fin y al cabo surgen de ahí, ¿no? Surgen del arte confundido con la vida y de hackear esas convenciones de lo cotidiano, ¿no? En cambio, en los juegos en los que tú operas, ¿qué cosas crees que podríamos trasladar a ese espacio más de lo cotidiano del día a día? Pues como tú bien dices, los juegos que yo hago están muy constreñidos y es más difícil llevarlos ahí. De hecho, las cosas que normalmente, las características que normalmente suelen tener mis juegos cuando se han llevado a la vida cotidiana, pues se han confundido muchas veces con conductismo, o sea, gamificación o ludificación ya es una palabrota en muchos ámbitos, ¿no? Porque dices, bueno, es que si estás estableciendo un sistema de puntuación, o si estás estableciendo unas mecánicas que incentivan ciertos comportamientos a medio o largo plazo, estos nudges, estos empujoncitos que muchas veces se hacen desde el juego o desde actividades lúdicas, pero ya con un propósito concreto, un propósito pues de vida saludable o de sostenibilidad medioambiental o lo que sea, a mí eso me da un poquito de miedo. Es decir, creo que estaría bien que tratáramos de forma adulta a la gente y que no tratáramos de engañarles con este tipo de mecánicas que son más propias de juegos más cerrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí que aportan los juegos, tanto los reglados como los menos reglados, es un poco esa idea de Wichinga, o como queramos decirlo, del círculo mágico, de que bueno, vamos a tener un acuerdo durante el tiempo que dura la partida, de que vamos a respetar a la gente que está jugando, vamos a respetar las reglas de juego que hemos establecido en este momento y tal. Y a mí todo esto que plantea Huizinga del círculo mágico, de cómo pues nos sometemos al juego para jugar durante la partida, me recuerda bastante un poco igual aquí, perdonadme el salto, a Hacking Bay, a las zonas temporalmente autónomas, de decir, bueno, vamos a hacer la anarquía durante lo que se pueda, durante 3 semanas, ¿vale? Y ya está. Y entonces nos sometemos un poco a estas reglas acordadas en este círculo mágico, que ya no se llama así, que es la asamblea, y vamos a intentar funcionar así, ¿no? Por supuesto que no, una partida de un juego no tiene la intención de durar eternamente. Y lo mismo ocurre con esas zonas temporalmente autónomas, ¿no? O sea, no es una propuesta de sistema permanente, pero sí que es una propuesta de decir, bueno, es que eventualmente en algunos momentos se puede funcionar así y la gente acuerda funcionar así durante cierto tiempo y luego, pues cuando ya ha terminado ese acuerdo, todo el mundo de buena gana, pues deja la partida y deja esa forma de organización, ¿no? Entonces, a mí esa espontaneidad que surge en el juego, donde, bueno, pues gente desconocida acuerda someterse un poco al juego, a ese círculo mágico que dice Huizinga, poderlo trasladar a aspectos más de la sociedad, creo que tiene que ver con eso, con que no tenemos que tener la solución top-down de todo el sistema, sino que puede surgir algo que funcione durante 6 días, durante 3 horas, y luego dejar de funcionar, ¿no? Y ya está, con eso me puedo conformar. A mí una cosa que también me parece interesante, pensando por ejemplo en la autonomía zapatista, ¿no? O sea, que creo que sí que los juegos, como tienes que inventarte normas, ¿no? Y poderte prototipar y testear las normas de manera colectiva, ¿no? Creo que esa es una parte, pensando, no sé, ¿no? En John Freeman y la tiranía de la falta de estructuras, ¿qué pasa si jugamos a construir las estructuras que nos gustaría tener y probar, ¿no? Y creo que ahí sí que los juegos como que tú planteas sí que tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con también, pues, yo que sé, por ejemplo, el de Novel Run, pues tiene que ver con imaginar, ¿no? Una carrera diferente, ¿no? Sí, o sea, la propuesta intenta imaginar situaciones que todavía no se están dando,
pero al mismo tiempo hay una contradicción de que el juego tiene que ser un sistema que funciona. Y entonces, claro, si tú imaginas demasiado, si tú abres demasiado y demás y no tienes cuidado con que todos los palos, todas las varillas que estás poniendo estén apuntando en una misma dirección, va a colapsar lo que montes y no va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí entre imaginar cosas nuevas dentro de sistemas que aguanten 7, 12, 14 rondas, que es difícil ese equilibrio y muchas veces, pues bueno, pues en el desarrollo de autonomía zapatista muchas veces nos frustrábamos, ¿no? O sea, hacíamos testeos, sobre todo online, porque estaban allá y yo acá, y era como, jo, es que el juego tiene todo lo que queríamos, pero no se siente como lo que queríamos. Hay que cambiar algo. Venga, vamos a probar esta otra cosa, vamos a probar esta otra mecánica. Y muchas veces esos sentimientos de qué dinámicas o qué sensaciones te da el juego son muy difíciles. Eso es una alquimia complicada, ¿no? Entonces, a veces fluir está bien, pero en cuanto fluyes medio centímetro más para un lado o para otro, igual te cargas la sensación que estabas buscando y no es fácil dar con una receta que funcione todo el rato. Por eso casi siempre son procesos muy iterativos de ir dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta hasta ir acercándote cada vez más. Y a veces eso se siente muy poco flexible o muy poco espontáneo. Pero la espontaneidad yo creo que es más la chispa inicial y luego sí que hay que refinarlo para que la gente cuando te cede pues media hora, una hora o 2 horas de su tiempo no sienta que todo es una improvisación y que no hay ningún sistema por ahí que les vaya a llevar a ningún lado, ¿no? Pero una pregunta en este sentido, ¿no? Como en esta idea de los juegos con propósito, que a veces, o sea, el equilibrio entre el propósito y el juego, ¿no? Cómo hacer que se cumpla el propósito, pero teniendo esa sensación de estar jugando, pensando un poco, yo que sé, utilizando un poco, igual esto no tiene respuesta, pero pensando igual que en el software libre existen las 4 libertades, ¿no? Que son 4 principios que ayudan, ¿cuál podrían ser los 4 principios del juego con propósito para que se mantenga ese equilibrio? Wow, no tengo, o sea, tenemos un decálogo en RBJ y demás, pero yo creo que no atina a tanto como para decir estas son las 4 leyes de la robótica, estas son las 4 libertades de software libre y demás. Es decir, creo que todavía no hemos hecho una reflexión tan profunda y durante tanto tiempo con más gente para darnos cuenta de cuál puede ser lo fundamental y qué cosas son más accesorias ahí. Sí que creo lo que decía antes, que el juego puede ser lo que es o lo que puede ser, o sea, lo que nos puede permitir imaginar y que el juego es situacional, es decir, funciona durante cierto tiempo y luego no tiene, o sea, no tiene una obligatoriedad de seguir funcionando más allá de la partida, más allá del juego que hayamos hecho, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pues un juego con propósito te permite apoyarte en esas dos cosas e ir mucho más allá de lo que suele ser un juego pues, de los que podemos comprar en cualquier tienda, ¿no? Pero claro, lo que decía antes, necesitamos saber un poquito de mecánicas para poder aprovechar lo típico, ¿no? Es como si decimos, bueno, creatividad en la cocina, total, vamos a ser súper creativas, súper creativos, vamos a hacer cosas, nuevas recetas, pero tenemos que saber un mínimo de qué cosas pues se pueden freír y qué cosas no, qué cosas cuando las pones unas con otras pues se corta la leche o se hacen cosas que dices, bueno, es que hemos jugado toda la tarde a hacer batidos y estupendo, pero en cuanto te saltas un poco 3, 4 normas básicas, ya eso no se puede beber y muy probablemente tengas una intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces, sin llegar hasta ahí, pero sí, tener un mínimo sustrato mecánico nos puede ayudar a que la gente sienta que puede recrear sistemas que existen o que no existen y que efectivamente sí que pueden funcionar. Porque a mí muchas de las cosas que me gustan con estos juegos con propósito es que la gente cuando imagine nuevas situaciones vea que son posibles. Porque sí, claro, si las imaginas, las pruebas y son un auténtico desastre, pues es como algo muy inmovilizador, ¿no? O sea, decir como desmovilizador, que no te muevas porque el sistema que funciona es este y si piensas en otro se va a caer, ¿no? No es que se vaya a caer, es que muy probablemente no le hayas dado el tiempo suficiente a ese sistema como para armar un buen prototipo que aguante, ¿no?
O sea que, por ejemplo, en el caso del juego zapatista, la idea es que la gente pruebe nuevas maneras de organizarse en su vida real después de haber jugado al juego. Por ejemplo, sí, o sea, la primera derivada es conocer cómo funciona la organización zapatista, y la segunda sería un poco la que tú planteas, que es, bueno, has visto que no funcionan como un poblado normal, como un ayuntamiento normal, sino que tienen otras vías de comunicación, otras vías de organización, tienen además muchos más problemas que los que suele tener la gente normal, pero aún así no renuncian a ciertos principios fundamentales de organización, ¿no? Y que eso se puede llevar a muchos otros ámbitos, al ámbito vecinal o cualquier otro ámbito donde sí que eso sea más fácil de llevar, ¿no? Porque en una comunidad de vecinos pues quizá no tienes paramilitares que te puedan amargar la vida o lo que sea, ¿no? Entonces es un probar, un meter solamente un pie en lo que es la vida de un caracol zapatista, pero eso, como muy bien dices, pues se puede trasladar a otros ámbitos. Che, Pablo, quería hablar un poquito del podcast. Tenés más de 100 episodios de un podcast sobre juegos de mesa. ¿Cómo te ayuda para ser diseñador el podcast? Pues es lo que más me ayuda. Empezamos el podcast, Adrián y yo, volviendo de un Prototipos, que es un evento súper interesante que se hace en Zaragoza, donde pues 300, 400 personas que diseñamos juegos de mesa nos enseñamos nuestros prototipos y nos los criticamos y los mejoramos y demás. Y veníamos en el coche de vuelta y dijo, bueno, pues a mí de todos estos temas me gustaría hablar, no sé qué, pero no sé cómo. Y al final pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos un podcast sin muchas pretensiones, porque en aquel momento pues tampoco ni Adrián ni yo habíamos publicado ningún juego, pero sí que estábamos un poco en la pelea de publicarlos. Y casi lo que queríamos hacer era como nuestros apuntes, yo qué sé, 4 ideas que teníamos claras, grabarlas en audio para que las tuviéramos incluso solamente para nosotros, para decir, bueno, cuando quieras repasar esto dentro de 3 meses o dentro de 3 años que se me haya olvidado cuáles eran las mecánicas principales, pues me voy a poner mi propio podcast y escucharme a mí mismo, que ahora las tengo frescas, ¿no? Entonces, cada vez que grabábamos un episodio nos dábamos cuenta de que daba para 3 o 4 más y los fuimos apuntando en un documento compartido. Y cada vez que grabábamos otro tal, y al final cuando ya llevábamos pues 7, 8 episodios, vimos que teníamos 30 temas por ahí sin tratar, y muchos de esos temas, de algunos de ellos no sabíamos tanto. Entonces, solamente con la excusa de que teníamos que grabar, pues nos poníamos a investigar cada uno por su cuenta de, bueno, qué sabemos sobre esta mecánica, qué juegos son interesantes con esta mecánica, o qué aspectos psicológicos tienen que ver con el desarrollo de juegos de mesa, con el desarrollo de las partidas, o yo qué sé, si no sabíamos sobre algo, intentábamos buscar a las personas que nos pudieran dar pues su opinión o su voz al respecto, ¿no? Y entonces ha sido una cosa que empezó muy pequeña y poco a poco pues se han ido juntando un montón de horas de podcast. Tenemos mucha gente colaborando, o sea, no solamente Adrián y yo, y ahora mismo pues no sé, tenemos no sé cuántos programas grabados, y algunos son más de 1 hora. Entonces hay cientos de horas grabadas ahí que son para gente muy motivada en el diseño de juegos de mesa. O sea, no creo que sea para todos los públicos en absoluto, porque es muy monotemático, de diseño, desde muchas perspectivas diferentes y muchas facetas, pero siempre diseño, ¿no? Y entonces creo que no es para todos los públicos. Ahora, decime una cosa, ¿alguna vez fuiste y te escuchaste de vuelta lo que habías? Porque yo eso no lo hice nunca, escuchar un episodio viejo con esa idea de, ay, me voy a autorrecordar lo que estaba. ¿Lo hiciste? Sí, lo he tenido que hacer alguna vez cuando fuimos a dar un taller de diseño de juegos en Tabacalera, en Donosti. Algunas de las cosas que había preparado en mi presentación de apoyo para dar el taller eran cuestiones así como muy de detalle, y dije, esto seguro que lo hemos tratado en el laboratorio. Lo busqué y me puse el audio así ahí a 1,5x o a 2x, o sea, porque ya sabía de lo que habíamos hablado, pero quería volverla a escuchar porque había ciertas frases que me parecían que eran fáciles de explicar así y que no se me iban a ocurrir de nuevo. Entonces digo, bueno, lo voy a tener fresco. En el camino de ida desde Bilbao hasta Donosti, pues me escucho a nosotros mismos, que es una cosa como muy rara, pero así ya tengo un poco la explicación mucho más fresca. No lo suelo hacer, pero para casos así muy puntuales sí. Pero ahí volviendo al puente entre el software libre y los juegos, ¿no? Y esta idea un poco de ética hacker y de aprendizaje compartido
y también de comunidad. O sea, volviendo un poco a lo de protos y tipos, o sea, sí que entiendo, o sea, porque yo veo que es que hay, en el mundo de los juegos hay mucha comunidad, ¿no? Y mucha gente compartiendo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí, hay gente que viene al mundo de los juegos de mesa, al diseño de juegos de mesa, y no ha estado en comunidades donde se comparte antes, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes venimos del mundo del software libre, de la cultura libre, eso lo tenemos ya en el ADN, como quien dice, y no nos parece tan raro, pero otra gente se sorprende muchísimo de que voluntariamente pues la gente dedique 1 hora, 2 horas a jugar a tu prototipo, que dicho mal y pronto es una mierda porque todavía no está bien hecho, y a darte un feedback de calidad, que te digan qué cosas puedes mejorar, qué cosas no, cómo se han sentido durante la partida, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gente muchas veces de estos eventos suele venir casi en modo secta, diciendo, pues que sois la mejor gente del mundo, no sé qué. Bueno, no, ha sido solo 2 o 3 días, que nos hemos quedado para esto y ya está. Pero sí que hay mucha generosidad en cuanto a yo te voy a contar todo. O sea, no hay una competitividad. A pesar de que el mercado pueda ser muy competitivo, sabemos que lo difícil es que te publiquen. Luego ya una vez que te han publicado, no te vas a forrar. Nadie trabaja, prácticamente nadie trabaja de esto. Para casi todo el mundo es un hobby. Entonces, salir de lo amateur a lo profesional es complicado, pero incluso hay gente que no tiene una intención profesional en ningún momento y que ve que si no nos ayudamos en comunidad, pues es prácticamente imposible hacer un buen juego, porque hay muchas visiones que son difíciles de tenerlas en primera persona y que solo en segunda o en tercera persona pues es cuando te llega, ¿no? Entonces, pues el mismo laboratorio somos 2, 3, 5, 7 personas grabando horas y horas de explicaciones que nadie nos va a pagar en ningún momento y que no hay ninguna intención de que así sea. Tenemos también un canal en Telegram donde hay 400 y pica personas que diariamente están consultando dudas o planteando ideas o incluso sacando polémicas o lo que sea para hablar de estos temas y la gente muchas veces cuando llega se sorprende y digo, es que yo no sabía que podía haber comunidades donde yo pueda plantear todas estas cosas y hay a 3 o 4 personas que luego además miro quiénes son y, joder, han publicado 5 o 6 juegos o incluso tengo juegos de ellos en casa y claro, dicen, esto, o sea, ¿por qué es? ¿Por qué lo hacéis? Y bueno, pues porque tenemos estas dinámicas de compartir, de colaborar y de que si no se hace así, pues muy probablemente sería inviable desarrollar un juego de mesa o cualquier otro tipo de juego por tu cuenta, ¿no? Entonces, sí que le veo mucho paralelismo al mundo del software libre por eso mismo, porque o sea, hay muchos proyectos de software que si no fueran en comunidad serían inviables. Y bueno, pues la gente que se dedica al mundo del desarrollo, tanto del software como de los juegos de mesa, es súper generosa. Es decir, viajan cientos de kilómetros para explicar cómo hacen lo que hacen y se vuelven a su casa. Y dices, bueno, bueno, ¿y cuánto te han pagado? Y dices, no, he pagado yo el viaje, el hotel, todo, pero es que, o sea, aquí hay una comunidad que yo ya sé que me va a venir de vuelta esto muchas veces y que no se hace por eso. ¿Y a qué jugás? Juego menos de lo que diseño, o sea, casi siempre juego a prototipos de otra gente o incluso a los propios prototipos, porque soy un perfil de persona que diseña un poco atípico. La gente que diseña casi siempre viene de haber jugado muchísimo y dice, bueno, quiero dar el salto al otro lado, ¿no? Del juego y a crear los míos. Pero a mí siempre me ha interesado mucho más crear juegos que jugarlos en sí, porque, no sé, esa parte creativa y esa parte de decidir, esa agencia a la hora de decidir qué cosas van a pasar en el juego o qué estilo va a tener el juego o qué dinámicas van a suceder durante el juego, me interesa muchísimo más que luego el juego en sí. Juego a juegos muy casuales, juego a juegos casi siempre, suelo decir que si pasa de media hora ya no me da la cabeza para seguir el juego. Prefiero jugar a 3 juegos de media hora que a uno de hora y media. Dentro de lo que es la comunidad lúdica, la gente que diseña, hay un rollo un poco chungo que es que cuanto más difícil sean los juegos que juegas y cuanto más difíciles sean los juegos que diseñas, pues tienes más estatus, pero es un estatus falso. Es una mala manera de entender el estatus, una manera bastante testosterónica de entender el estatus y que luego no se refleja ni en comunidad de gente que juega a tus juegos, ni en número de ventas, ni en nada. Es simplemente como la gente como muy especialita que juega eso. Entonces yo en ese sentido
me declaro todo lo contrario. O sea, juegos casuales, juegos party, juegos que duren 10-15 minutos, que puedan tener algo pues así divertido, o si no, de tipo más puzzle. Me gustan también los juegos solitarios. No soy una persona que juega a juegos típicos, pero creo que tiene que haber de todo. Y en esa idea de anti-status, como dos recomendaciones. Una, o sea, un juego con propósito que sea sencillo y tenga bien equilibrado la idea esa de propósito y juego, y luego otra que tenga que ver con algún libro o algo así, que sirva como para ese mínimo sustrato mecánico, ¿no? ¿Dónde podríamos, como alguien que es para iniciarse en eso? Pues si tengo que recomendar algo, yo lo que recomendaría es el pequeño kit de diseño mecánico de Pepe Pedraz, que es un libro cuaderno de 64 páginas, porque es lo máximo que da la grapa, que es como publica Pepe Pedraz sus kits de diseño. Y la parte mecánica está súper bien cubierta con este libro, el pequeño kit de diseño mecánico. Luego, sobre todo, Pepe tiene muchísima experiencia en la parte que es más de diseño narrativo, de narrativas, y por supuesto tiene el pequeño kit de diseño narrativo, que es algo que también recomiendo mucho. Es decir, en la mayoría de juegos hay una mezcla de mecánicas y temáticas y narración y demás. Entonces, estos dos libros yo creo que son fundamentales para empezar. Por supuesto, hay muchísimos más. Muchos de ellos no están traducidos a castellano. Hay muchos libros en inglés sobre todo esto. Pero creo que son demasiados. Es decir, hay uno que se llama Building Blocks of Game Design, donde es un atlas de todas las mecánicas, hay como 1000 mecánicas, y está bien tenerlo de referencia, pues yo qué sé, en una biblioteca para ir a consultar cosas o lo que sea. Pero si queremos empezar a hacer nuestros pequeños juegos y queremos leer algo, yo leería esto. Ahora bien, yo no empezaría leyendo, empezaría con juegos que nos gusten, intentando hacer remezclas. Y eso también es muy de software libre, ¿no? Muy de la libertad de poder crear tus propias versiones de las cosas, ¿no? Entonces, juegos que tengamos en casa que nos gusten, vamos a cambiarles la temática por una temática que nos gusten y sin tocar la mecánica para que siga funcionando el juego. ¿Nos gusta más esa mecánica? No. Esa temática, si nos gusta más esa temática, quizá ya sí que podamos dar un pequeño salto para cambiar parte mecánica, porque la temática muchas veces te anima, dices, no, es que ahora en lugar de virus lo que son grupos de personas, y a las personas pues no te las vas a cargar, sino que les vas a ayudar. Y entonces ahora ya no, donde antes en el virus pues te cargabas un órgano, pues ahora lo que vamos a hacer en grupos de personas es darles apoyo, qué sé yo. O sea, al final la temática te va a llevar a hacer pequeños cambios mecánicos, y si son pequeños y si vamos cambiando una cosa cada vez, el juego va a mantenerse en pie. Y cuando deja de mantenerse en pie, pues sabes que por ahí no es, ¿no? Y esa pequeña aproximación al diseño creo que es muy empoderadora, porque vamos a tener siempre juegos que funcionen, vamos a tener juegos que vamos a poder llevar a otras personas y que van a ser divertidos porque ya están súper probadas esas mecánicas, y aún así van a ser un poco nuestro. O sea, vamos a poder poner parte de lo que queremos, de nuestra visión del mundo lúdico en esos prototipos, ¿no? Y una vez que ya pues tengas cierta soltura en eso, pues ya que sí te puedes animar a preparar un poco tu propia propuesta desde cero, ¿no? Pero sí creo que es mucho más fácil remezclar, es mucho más fácil intentar capturar un poco la esencia de 3 o 4 cosas que nos gusten y crear algo nuevo a partir de la suma de todo ello. Y lo otro que me habías comentado, ¿cuál era? Era un juego con propósito que sea sencillo y que esté bien equilibrado el propósito y el juego. Juegos con propósito educativo hay muchísimos. Con propósito más social no hay tantos, y ahí, bueno, pues por ejemplo, Gallinegre, que es una iniciativa editorial catalana que tiene muchos juegos con propósito social, acaba de sacar a la Asamblea de Majaras, que es precisamente un poco lo que os acabo de decir. Han remezclado juegos de cartas contra la humanidad, o algún juego de estos clásicos
que funciona súper bien, Party, para generar dinámicas súper divertidas, y lo han localizado un poco a lo que es una asamblea, ¿no? Y sigue siendo igual de desenfadado, igual de divertido, pero ya tiene un acercamiento mucho más a situaciones políticas o sociales, ¿no? Pero no se han liado en crear una nueva mecánica loquísima ni nada, sino que simplemente con eso ya es un aporte suficientemente interesante como para que se generen pues situaciones lúdicas muy diferentes, y por ahí sí que veo que tienen un buen balance entre lo que es juego fácil, que se explica en 5 minutos, y juego con propósito, ¿no? En propósito educativo, pues es que hay muchísimos, pero a mí hay un juego que me gusta mucho que se llama Lucky Numbers, números con suerte, que se explica en 2 o 3 minutos y funciona muy muy bien a muchas edades diferentes, ¿no? Entonces, el juego también como aglutinador intergeneracional creo que es todo un temazo, y traer juegos que no tengan barrera de entrada para que las personas más pequeñas y las más grandes de casa puedan sentarse en torno a una mesa, jugar, y mientras están jugando hablar de muchas otras cosas, creo que es algo también bastante revolucionario, aunque sea a muy pequeña escala. La última, ¿qué querés diseñar en el futuro que todavía no diseñaste? Pues no lo sé, el futuro lo veo gris, no lo veo ni blanco ni negro, pero lo veo regular. Entonces, yo soy bastante optimista y siempre voy a ponerme de que las cosas al final se solucionarán, siempre y cuando nos pongamos a ello. Entonces, mi idea es hacer juegos que llamen a la acción. O sea, que digan, bueno, no está todo perdido, pero como no nos movamos, pues todo esto sí que se va un poco al garete. Entonces, Como juegos activistas, decís. sí, juegos que llamen a la acción, que llamen a movernos, a replantearnos pues cómo están funcionando ciertos sistemas económicos, sociales, educativos, políticos y demás, y ver cómo, pues bueno, hay alternativa, hay forma de organizarse y de hacer otras cosas. Claro, esto pues es simplemente un brindis al sol, es algo que me gustaría que pasara, y es un poco feliz de la vida. Luego en el día a día pues es más complicado todo, y hay que hacer cosas que a veces, como comentaba antes, sean más eficientes que lo que puede ser el mundo de los juegos, ¿no? Pero tú también a veces sueles colaborar, ¿no?, con algunas ONGs, ¿no?, en cómo trasladar algunos de sus temas, ¿no?, y cómo hacerlos más didácticos o más interactivos, ¿no? Eso has hecho algunos proyectos, ¿verdad? Sí, con Mundubat tienen una iniciativa que se llama Finanzas a la Tabó, que es pues para explicar las finanzas éticas de una manera un poco más sencilla, y sobre todo van a institutos para estar con adolescentes y explicarles un poco pues la importancia que tienen las finanzas y las finanzas éticas. Y entonces estuvimos colaborando para hacer un juego muy sencillito que iba un poco en esa línea, ¿no? De cómo, pues con una mecánica muy parecida al chinchón de toda la vida, que es un juego de cartas tradicional, pues explicar cómo algunas finanzas tienen rendimientos muy potentes, pero tienen un impacto fortísimo en el resto de la gente que está en la sociedad, en el medio ambiente, en guerras y demás. Y hay otras, pues que bueno, pues que te dan mucho menos réditos y demás, pero que tienen no lo llamaría capital social, pero sí un impacto en la sociedad mucho más positivo y menos agresivo, ¿no? Entonces, como pues muchas veces en el cortoplacismo inversionista, pues hay mucho criptobro, mucho tiktoker, mucho no sé qué, que les incita también a nuestros adolescentes a meterse en finanzas muy poco éticas. Cómo romper eso a través de juegos que sean muy fáciles de contar y fáciles de llevar a talleres o a jornadas de sensibilización para generar luego un poco de debate posterior, pues es lo que he estado haciendo también en algunos contextos, y creo que por ahí también hay muchísima cancha, muchísimo camino por recorrer. Muchísimas gracias por la entrevista. Cuando me imaginé haciendo esta serie no pensé que podíamos abordar temas como las finanzas éticas. Eso me sorprendió.
Con varios otros en Diseño y Diáspora hablamos sobre el mismo tema, pero esta vez es la primera vez que viene de la mano de los juegos. ¿A vos qué te sorprendió de la entrevista con Pablo? Pues lo que más me ha sorprendido es en realidad algo que ya sabía, ¿no? Y es cómo Pablo diseña juegos desde su forma de pensar, hacer, ¿no? De ingeniero, de programador, de alguien que arma sistemas, ¿no? Y que además los testea para encontrar como sus límites y sus fallos, ¿no? Y esto me fascina porque yo soy más bien lo contrario, ¿no? Y ese encontrarte con alguien como muy diferente me reconecta o me reconforta con la diversidad del mundo que componemos, ¿no? Con todas las posibilidades de complementarnos unas con otras y con la magia como aún inexplorada que se encierra ahí, ¿no? Como con alguien con el que además compartes como formas, vamos a decir, de pensar, las formas de hacer son muy diferentes y eso se ensambla, ¿no? Eso me encanta cuando pasa eso, ¿no? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.